Hola, hoy les vengo a contar mi historia. Bueno, la titulé Del arte a la salud como una historia de transformación porque tuve un impacto o un cambio súper grande en mi vida a raíz de un diagnóstico de una enfermedad. Creo que esta historia es como que me conmueve mucho y es como un cambio principal en mi vida que tuve. Bueno, antes les quiero contar cómo era mi vida antes. Yo estudiaba para chef y empecé a estudiar también el tema del tatuaje. Después de acabar mi carrera de chef, yo empecé a tatuar y mi único sustento en mi vida era basado en el tatuaje, ¿ya? Entonces yo tenía ingresos súper altos, me dediqué 100% a tatuar y me iba súper bien, era económicamente estable y todo esto, ya dependiendo del contexto del trabajo también, todo esto de cada mes. En ese tiempo sentía que mi vida ya tenía como un rumbo súper claro, una dirección bastante clara con respecto a esto. Eh, me iba bien, tenía como una vida activa en relación al tatuaje y súper estable. Sin embargo, todo cambió a raíz de la pandemia. El tatuaje decayó muchísimo, ya no tatuaba como antes. Antes tatuaba todos los días. En pandemia, literalmente, a veces no tatuaba o tatuaba como una vez al mes o no tatuaba 2 meses, así como que muy, muy drástico. Entonces, es porque la gente también tenía otras prioridades en ese momento, su salud, su familia, sus compras en relación a alimentación, en relación a que tomemos en cuenta que en ese tiempo las cosas eran muy caras, una mascarilla te costaba que carísimo. Entonces, eso, bueno, también era como que un tiempo de incertidumbre y desesperación, aún así seguí intentando seguir adelante con el tema del tatuaje, pero bueno, a raíz de la pandemia, ya cuando pasó más o menos 6 meses, 8 meses, intenté abrir mi estudio, lo puse en un departamento que se ocuparan de mi mamá. Lo puse ahí y empecé a tatuar, aunque empecé a tatuar, pero no como antes. Ya no me sentía muy bien con el tema de seguir tatuando y todo este tipo de cosas. Y aunque seguí mejorando el tema de mi técnica, empecé a mejorar muchísimo, como no tienen idea, empezaba a tatuar mejor. Y hasta que como que ya me cogieron como, o me dijeron que era como uno de los referentes de Ecuador con relación al estilo que yo hacía, porque el estilo que yo hacía era caricaturesco, animado, el estilo se llama New School, entonces era como el estilo en que me destacaba yo en ese momento y era como un referente de aquí de Ecuador. En ese tiempo para poder sostenerme y ayudar a mi casa también era como que era el tatuaje y realizar otras actividades. En ese entonces yo me puse a hacer pan y a vender pan a mis vecinos y cosas así porque en mi casa no había una panadería cercana. Entonces fue como una etapa muy difícil para mí, tenía mucha presión, mucha incertidumbre, eh, hasta que llegó un momento que cambió completamente mi vida. Un día tuve que acompañar a mi mamá al médico porque no se sentía bien, o sea, era una cita de rutina, se puede decir. Pero ya cuando llegamos allá, le hicieron todo, le cogieron la presión y cuando le cogieron la presión tenía 160 milímetros de mercurio, lo cual eso en el diagnóstico es como hipertensión arterial. Bueno, y al principio era como una noticia súper dura y todo que nos marcó y nos preocupó en ese momento, pero en medio de todo, en tema pandemia, que toda incertidumbre, información como que no teníamos información del COVID, cómo manejar eso, todo era confuso y como era frustrante porque los doctores eran como o tratar COVID o otras enfermedades. La doctora, y algo que me marcó mucho fue que la doctora le dijo de una manera muy déspota el diagnóstico, le dijo que prácticamente se va a morir, así de esa manera. Entonces eso cambió mi perspectiva, obviamente me quedé impactado en la manera que dijo, no, no se debería decir así las cosas, pero cambió mi perspectiva en relación a lo que estaba pensando en ese momento. Eh, yo obviamente le dije a mi mamá que quería ayudarla con esto, que no era la única persona, como dándole ánimo y todo, porque, o sea, mi mamá estaba devastada y todo estaba como con miedo, o sea, como se le vino todo a la mente, literalmente. Entonces, y ya en ese entonces le dieron el diagnóstico y dejé de enfocarme mucho en el tatuaje y empecé a investigar sobre esta enfermedad y todo, pero mientras buscaba información me daba cuenta que
había información errónea, no, o sea, no había información completa, no sabía cómo buscarla. Y fue justamente como que esta etapa de frustración, ¿no? Impotencia de que tienes como que ayudar, pero no sabes cómo. Pero ese momento como tal, ya en el tatuaje, a pesar de que tenía mi estudio y todo, ya no me iba bien. Me fue al estudio de un amigo, tampoco nos estaba yendo tan bien. Cerré mi estudio. Entonces ya no tatuaba como antes. Es como que incluso estaba ayudando a mis papás con el trabajo que tienen ellos, porque ya literalmente lo de tatuar ya no me daba dinero, no me daba nada. Entonces un día en una reunión, o sea, como que fue 2 años después de todo esto, en una reunión de Navidad o cumpleaños de un amigo igual, nos preguntaron cuáles son los objetivos del siguiente año y así en medio de conversaciones, entonces le dijimos como que yo, o sea, mi objetivo era estudiar nutrición. Entonces cuando ya ese año, el siguiente año, empecé la carrera en agosto y empecé y para mí todo se hizo difícil. Es como que estudiar a mis 28 y 29 años, todo se me hizo difícil. Y incluso llegué al punto de decir, esto no es lo mío, igual quiero retirarme y todo eso, pero decidí lucharla porque tenía un objetivo que era ayudar a mi mamá. Eh, Eso, con el tiempo también aprendí que el tatuaje nunca fue un error, o sea, fue el camino a lo que soy ahora, porque cuando yo tatuaba me dolía mucho la espalda, entonces eso me llevó al gimnasio y a cuidarme más y a tener como que una mejor alimentación y todo este tipo de cosas para, eh, o sea, fortalecer mi espalda y que no me duela mucho al tatuar. Entonces esto me llevó también al tema de la nutrición. Entonces ya, o sea, el tatuaje me ha dado no solo esto, me dio el camino, la guía, sino que también antes tatuando, las personas venían a mí porque querían que plasme su historia en su piel. O sea, es como ya ayudaba a las personas en este entorno, entonces, ¿por qué no voy a ayudar a las personas en el entorno que lo que sería la salud? Entonces, creo que no todo ha sido bonito, también ha sido duro, duro, en relación a empezar desde cero, porque tomen en cuenta, como les digo, el tatuaje era mi único sustento y hoy muchas veces me tocó vivir el día a día, aprovechar vacaciones de la universidad para poder tatuar o tener citas de nutrición o rebuscarme de una u otra manera para poder salir adelante. No ha sido fácil y sigo complicado ahora. Pero el tatuaje me dio todos, es como viajes, amigos, experiencias, sonrisas, reconocimientos, conocer diferentes culturas, historias. Me permitió dejar mi huella a nivel nacional e incluso internacional. Entonces me dio una identidad, pero al mismo tiempo me rompió, me obligó como a cambiar o a empujarme verdaderamente a quién soy hoy, eh, un nutricionista. Pero si algo quiero dejar con mi historia es este mensaje, es como a veces creemos que la vida ya está escrita, o sea, ser tatuador, y no, o sea, nunca fue así, que la rutina que vivimos será como para siempre, pero la verdad es que puede pasar algo que cambie nuestro rumbo por completo. En mi caso, una enfermedad cambió el rumbo de mi vida y un diagnóstico me obligó como a ir más allá de lo que yo ya hacía y me llevó como a descubrir esa vocación que no sabía que tenía. Literalmente hoy comienzo desde cero, pero sin rendirme, dándolo todo. Y ya lo que hice una vez cuando empecé a tatuar, empiezo desde abajo, lucho, creo en mí y ahora sé que también puedo hacerlo otra vez en este caso. Esa es mi historia, una historia de cambio, de caída, sobre todo de propósito. Así que sí, dejé lo que me apasionaba también antes, lo que me gustaba, por algo que hoy soy lo que soy. Y eso es lo que me gusta. Y esta historia es como siempre la cuento porque me motiva y porque sé que puedo ayudar a diferentes personas a través de la salud y a través de la prevención y a través de la nutrición y de cómo se pueden cuidar con los alimentos.